Tuvimos oportunidad de ver algunos elementos del análisis crítico que está haciendo una especialista muy importante, que es la doctora Zulma Cucunubá, directora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana de Colombia. La doctora es directora del Instituto de Salud Pública, precisamente de la Javeriana colombiana. Y bueno, pues realiza esta revisión del resurgimiento, está poniendo, digamos, puntos analíticos muy importantes sobre el resurgimiento del sarampión. ¿Por qué volvió el sarampión a América Latina? ¿Y por qué tenemos esta alerta? Bueno, la alerta se entiende porque está aquí el sarampión de la Organización Mundial de la Salud. Así que esta importante epidemióloga que tiene una trayectoria internacional muy reconocida y que ha dedicado su trabajo, su esfuerzo en el análisis de enfermedades infecciosas globales, pues la hemos buscado para que nos comparta precisamente su perspectiva analítica acerca de esta enfermedad que la región pues había declarado ya eliminada desde 2016. Ahora está regresando el sarampión, está aquí de vuelta el sarampión y tenemos que saber por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, y va a ser una gran oportunidad escuchar a Zulma porque estamos hablando de que hay factores aquí que ella está identificando, entre otras cosas, pues la caída de la vacunación. Si se disminuyó o se afectó la cobertura de vacunación, pues esto tiene evidentemente implicaciones de carácter público, de salud pública en toda la región y desde luego en México. Estamos viendo los datos y las informaciones de esto que algunos llaman brote de sarampión, pero bueno, al final de cuentas estamos sí en la necesidad de saber desde la perspectiva de una científica, pues qué está pasando y qué análisis se puede hacer. Zulma, bienvenida al programa, gracias por estar aquí y saludos a Colombia, doctora. Buenos días, Carmen. Es un gusto, un placer estar contigo hoy en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, pues esto, ¿por qué regresó el sarampión? ¿Cuál es el análisis que alguien como usted, tan reconocida y tan especializada en la materia, nos puede contar? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, Carmen, son varios factores, pero uno de ellos es que durante la pandemia y posterior a la pandemia hemos observado una disminución a nivel global de las tasas de vacunación y ya 5 años, 6 años posterior a la pandemia empieza a cobrarnos esta reducción en tasas de vacunación de cohortes, de grupos, generaciones anteriores que cada vez se han vacunado un poquito menos. En este momento ya es un acúmulo importante de lo que llamamos susceptibles, es decir, personas que no están protegidas por la vacuna, y esto va abriendo poros de transmisión que va permitiendo que se vayan uniendo simultáneamente varios brotes. Esa es una de las razones. La segunda razón es que sarampión es el virus más transmisible que conocemos para los humanos. Sarampión es más o menos su tasa de transmisión o número reproductivo es de 12 a 18. Esto significa que en promedio una persona le puede transmitir a hasta 12 o 18 personas susceptibles. Y si lo comparamos, por ejemplo, con COVID, COVID era solamente entre 2,5 o hasta máximo 8. Es decir, estamos hablando de un virus que es 2 a 3 veces más transmisible que COVID. Y también es mucho más, produce mucho más síntomas que COVID, puede llegar a ser mucho más letal que COVID en personas no vacunadas. Entonces, una suma de bajas tasas de vacunación frente a un virus muy transmisible hace que en este momento el sarampión se esté comportando como una alerta de que los sistemas sanitarios deben reaccionar, y la sociedad, la población, para aumentar las tasas de vacunación lo antes posible. Doctora, escuché bien la frase, más letal que el COVID en personas no vacunadas. Correcto, sí. El virus del sarampión es un virus que en promedio puede tener una letalidad del 3%, y eso es 3 veces más o menos superior a la letalidad de COVID, que es en promedio, digamos, 1%. Esto varía dependiendo de las poblaciones, las edades, pero en términos generales, siempre históricamente, pues sarampión ha sido un virus muy letal. Estamos hablando de que se disminuyeron las coberturas de vacunación. Eh, También pregunto si entendí bien, esto se relaciona porque se
se redireccionó el esfuerzo de vacunación de los países hacia el COVID y se descobijó lo demás, ¿o cómo lo entendemos? Esa es una de las razones, claro que sí, Carmen, porque cuando cualquiera de nosotros está en una emergencia, pues uno deja de hacer las labores rutinarias para dedicarle todo su esfuerzo a la emergencia y Sí. eso hay que hacerlo, eso siempre se hace. Y lo mismo les pasó a los sistemas de salud a nivel global. Muchos programas rutinarios preventivos particularmente vieron disminuidas su capacidad, su personal, sus recursos rutinarios porque todo pues tenía que cubrir la emergencia tan importante en ese momento. Y posterior a la pandemia, la recuperación no ha sido tan rápida desafortunadamente. Muchos países no han logrado recuperar las tasas de vacunación que tenían pre-pandemia y eso es lo que vemos. Hoy en día, la mayoría de los países de las Américas están por debajo del 95%, que es lo que se requiere para prevenir brotes de sarampión. Y por supuesto, muchos de nuestros países, la mayoría de nuestros países están por debajo del 95%. Hay algunos incluso por debajo de 90, 80%, en cifras muy preocupantes en este momento. Muy preocupante, sin duda, y se puede proyectar lo que puede venir en función de lo que estamos aquí observando, es decir, tendría que hacerse qué específicamente para frenar la expansión del sarampión, para tratar de evitar que los países que hemos sido considerados países libres de sarampión dejemos de serlo. ¿Qué puede hacerse, doctora? Hay varios frentes que hay que trabajar, Carmen. El primero de ellos es hacer todos los esfuerzos posibles por alcanzar a aquellas poblaciones que no quedaron suficientemente vacunadas en los últimos años, es decir, hacer unos catch-ups, unas campañas masivas en todos los países para recuperar las coberturas de las cohortes que quedaron incompletas. Eso es lo primero. Lo segundo, potenciar los esfuerzos de vacunación a niños, niñas en las edades de vacunación. En la mayoría de las Américas estamos hablando de la primera dosis de sarampión es a los 12 meses, la segunda dosis a los 18, 24 meses, depende del país. Lo tercero que hay que hacer en sitios donde ya hay brotes, en países o estados donde ya hay brotes activos, es muy probable que estas campañas deban extenderse en las edades de vacunación y hacer vacunaciones más masivas para lograr alcanzar las coberturas rápidamente y evitar que el brote se extienda. Esto es lo que se llaman bloqueos epidemiológicos, cuando debe actuarse muy rápido, masivamente geográficamente alrededor de un caso detectado, hacer bloqueos con vacunación. Porque al tratarse de un virus tan transmisible, estamos hablando de sarampión, se puede transmitir mucho más rápido y mucho más fácil que COVID. Se transmite compartiendo incluso el mismo aire en una habitación. ¿Y qué más hay que hacer? En algunos lugares, muy probablemente, hacer vacunación a viajeros, precisamente cuando vienen o van hacia lugares donde hay brotes activos. Y esta es una de las cosas que debemos analizar también a la luz del Mundial de Fútbol que se va a vivir en nuestra región, porque precisamente los sitios donde va a ocurrir el Mundial, que son Estados Unidos, Canadá y México, son Claro. justamente los países donde actualmente están los brotes más activos. ¿Y qué hacemos entonces con los estadios que van a estar llenos, doctora Zulma? Precisamente nos encontramos investigando estos temas con varios investigadores de la región para plantear algunas posibilidades, pero es muy probable que algunas de las estrategias deban incluir vacunación en algunos sitios masivos. De todas maneras, el número de vacunas no es infinito y hay que utilizarlas coherentemente para que se logren los bloqueos alrededor de los casos. Pero muy probablemente, pues, unas campañas educativas muy importantes para los viajeros, para las personas que van a asistir a los estadios, en sitios particularmente donde hay brotes activos, y muy probablemente, pues, expandir las edades de vacunación en algunos de estos sitios es muy importante. También es muy importante recordar, Carmen, que uno no adquiere la protección inmune apenas se vacuna, no. Eso toma un tiempo, unos días mientras el cuerpo recibe la vacuna, la asimila y genera los anticuerpos.
Y eso significa que al menos hay que vacunarse 1 o 2 semanas antes de exponerse a estos ambientes. 1 o 2 semanas antes de exponerse a estos ambientes. Doctora, déjeme contarle al público que está siguiendo nuestra transmisión que, bueno, pues estamos conversando con esta epidemióloga muy importante, directora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana de Colombia y además profesora visitante del Medical Research Council del Imperial College de Londres, y que sus áreas de investigación han sido y son pues el uso de métodos estadísticos y matemáticos para entender los determinantes de la propagación de enfermedades infecciosas y el impacto de las estrategias de control en un enfoque particular en América Latina. ¿Qué ve, doctora, con esta perspectiva suya en América Latina? ¿Qué países en específico le parecen más preocupantes? ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa en México? ¿Cómo ve la región? Carmen, la región, hay que decirlo, América Latina ha sido un ejemplo en el mundo. Ha sido la única región declarada libre de sarampión en 2016. Unos programas de vacunación fabulosos a lo largo y ancho de la región. Fuimos un ejemplo para el mundo. Después de 2016, ¿qué ha pasado? Bajamos la guardia en muchos de nuestros países. El primer país que tuvo un gran brote de sarampión fue en 2018 Venezuela. Como mencioné antes, sarampión es una alerta de que algo está fallando en los sistemas de salud. Es ese canario de la mina, digamos. Es Sí. lo que nos alerta de eso, y precisamente en 2018 nos alertó de la situación de problemas del sistema de salud en Venezuela con el brote más grande de los últimos años. Ese brote se expandió por varias regiones, principalmente aquellas que tenían bajas tasas de vacunación, por ejemplo, Brasil. Colombia, incluso estaba estando al lado de Venezuela y recibiendo tantos migrantes, en su momento logró controlar el brote. Ahora bien, el brote actual 2025-2026 viene mucho más de nivel internacional. Ya perdieron su estatus de eliminación varios países europeos como el Reino Unido, Austria, España también perdió su estatus de eliminación, y Canadá en nuestra región. Ahora muy probablemente en la revisión de abril seguramente podrían llegarlo a perder países como Estados Unidos y México. Y ya tendríamos 3 países en las Américas sin estatus de eliminación. Pero hay preocupación a lo largo de la región. Por ejemplo, países como Bolivia, Honduras han visto de forma acumulada bajas tasas de vacunación, y yo pensaría que en la imagen que mostraste precisamente de todos los países de la región, aquellos con más bajas tasas de vacunación son los primeros que debemos, en los primeros que se debe fomentar estas estrategias y campañas de actualización de la vacunación. Pero toda la región está en riesgo, solo que aquellos que tienen más bajas tasas de vacunación van a ser los primeros y los de los brotes más grandes. ¿El rango de edad recomendado o prioritario para vacunación es igual en todos los países? ¿Entre qué edad y qué edad? Es una muy buena pregunta, Carmen. Esto puede variar un poco entre países, pero en términos generales en las Américas hablamos de la primera dosis es a los 12 meses de edad. Y la segunda dosis, cuando no hay brotes, se había expandido la edad a los 5 años, pero hoy en día, como estamos en esta situación de brotes, se bajó la dosis de la edad de la segunda dosis, y en la mayoría de países de América Latina es a los 18 meses. ¿Por qué se necesitan 2 dosis, Carmen? Esto es algo muy importante para que lo sepan las personas que nos ven. La primera dosis a los 12 meses solo confiere una protección del 92%. Entonces, por eso se requiere la segunda dosis, la de refuerzo, para que lleguemos con la segunda dosis a una protección del 97%. Ahora, ¿qué pasa? Si una persona no se ha vacunado cuando correspondió a los 12 o a los 18 meses, puede vacunarse de adulto sin ningún problema. El punto es que algunos países van a tener más dosis disponibles para adultos y otros menos, porque, digamos, ahí se vuelve un problema un poco complejo. Pero en términos generales, cualquier persona que no haya recibido vacunación podría vacunarse. Y muy importante, Carmen,
como estas vacunas no son perfectas en su eficacia, máximo alcanza un 97%, significa que algunas personas vacunadas podrían también infectarse. ¿Por qué? Porque la vacuna protege 97%, pero deja un margen pequeño en que no logra proteger. Y sí, por eso es tan importante que entre más personas vacunadas, menos riesgo hay para aquellas que no se pueden vacunar, como personas que están inmunosuprimidas o, por ejemplo, niños menores de 12 meses en general tampoco se vacunan en la mayoría de los casos. Ellos están muy susceptibles. Y si las personas a su alrededor no están vacunadas, entonces se genera una vulnerabilidad muy grande para aquellas personas, niños que no se pueden vacunar. Déjeme cerrar, doctora, a reserva de en otros momentos seguir hablando porque es muy importante lo que nos está contando como experta que es. ¿Qué tanto ha proliferado o no el fenómeno antivacunas en el mundo y en América Latina? ¿Qué observación hace de este tema? En la región de las Américas en general, los movimientos y grupos antivacunas han crecido bastante, principalmente en Estados Unidos, como todos lo sabemos. Esa es una lamentable realidad de los últimos años. En América Latina es menos profundo ese fenómeno, pero aún así lo estamos viendo cada vez más. Algunos grupos pequeños donde es más difícil llegar con la información, llegar con las campañas educativas, con las campañas de atención primaria, se van generando unos grupos en las ciudades, en los campos, algunos grupos minoritarios que son pequeños, pero cuando sumas todos ellos ya empieza a verse esto como un problema importante. Entonces es muy importante el tema de la comunicación científica y que científicos, autoridades sanitarias puedan llegar de primera mano con esta información para la ciudadanía, así como estás haciendo tú, digamos, en tu medio de comunicación en este momento, lo cual agradezco mucho. Al contrario, agradecidos nosotros de haber podido conversar, doctora Zulma, a ver si lo pronuncio bien, ¿Cucunumba o Cucunumba? Cucunubá. Cucunumba, perfecto, Cucunumba. Doctora, como directora del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y una de las expertas sin duda más reconocidas a nivel internacional, le apreciamos mucho que nos haya permitido escucharla y pues seguiremos en contacto, seguiremos escuchando y presentando informaciones valiosas e importantes para la salud pública de esta región del mundo. Gracias por estar aquí y un abrazo. Muchas gracias, un abrazo de vuelta.